Cuando lo tengan me avisan, ¿eh? Amén. Y vamos a ver cómo nos arreglamos con el tiempo. 37:19. 37, Génesis, capítulo 37, versículo 19. Amén. Amén. ¿Puedes ver la letra esa, Dairis, en la Biblia que tienes? Es un ¿Puedes? poco... Es que estás en el móvil, ya. Sí, Vale. porque la otra Biblia... Y la tienes grandecita también. Sí. ¿No? Iker, ¿tienes el versículo? Sí. Venga, te escuchamos. 19. ¿El puro 19? ¿Hasta dónde? 37, versículo 19 y 20. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y mantenemos. Matémosle y echémosle a la cisterna. Amén. El 20 también. Y Y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos que será de su sueño. Amén. Muy bien. Podemos sentarnos. Amén. Este es el versículo en el cual vamos a estar desarrollando nosotros el mensaje. Muy bien, muchas gracias, Iker. Se la vuelvo yo a leer. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. Madre mía, el diablo siempre igual. Madre mía. No da respiro, no quiere dar tranquilidad. Bueno, todos saben el pasaje bíblico a qué personaje se refiere. Amén. Se refiere a José. Amén. José era uno de los hijos de Jacob. ¿Saben quiénes fueron los patriarcas? Amén. Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, Jacob tuvo 12 hijos. José era uno de ellos. Son las 12 tribus de Israel. Luego posterior vino Benjamín. Pero vamos a desarrollar, amén, sobre este personaje bíblico y vamos a estar hablando primeramente de su primera etapa, amén, bien rapidito porque estamos un poco con el tiempo. Siempre repito, el mensaje me salió largo, pero si tenemos que partirlo a la mitad, pues lo partimos. Vamos a ver y vamos a analizar a José en su primera etapa. La primera etapa en la cual él cursa y donde nosotros podemos empezar a sacar pues enseñanzas de ella, amén. Le damos gracias a Dios a la palabra del Señor, que siempre nos guía, siempre nos alerta, siempre nos edifica, amén, y podemos sacar enseñanza para poder nosotros conducirnos más sabia y prudentemente en esta vida, siempre apegado a Dios y a lo que Él establece, amén. Vamos a ver algo que me apasiona porque me gustaba mucho este mensaje que preparé, porque pues vemos prácticamente los dos extremos. Vemos a alguien que llegó hasta lo más bajo en lo cual un ser humano puede llegar, que es ser esclavo, hermano. Cuando eres esclavo no tienes voluntad, no tienes absolutamente nada, no tienes deseo, amén. Es la voluntad de otro lo que pues prácticamente pues haces. Y vamos a ver el extremo total a donde un ser humano, hermano, la escala más baja a donde un ser humano puede llegar es estar en la condición de esclavo. Y vamos a ver el otro extremo, que es pues el lugar más alto, humanamente hablando, en el cual Dios puede establecer. Están los dos extremos, amén. Están los dos extremos. ¿Queremos llegar al otro extremo nosotros? Sí. Bueno, para llegar al otro extremo nosotros debemos aprender de José, amén. Vamos a aprender de José. Imagínense ustedes, ¿se imaginan? Entrar de esclavo, no solamente de forastero, sino de esclavo a Reino Unido, a Canadá, a Estados Unidos, al país donde sea una de las primeras potencias mundiales y donde haya más riqueza.
y que de pronto, un día, abras los ojos y veas a todos los ciudadanos del Reino Unido arrodillándose ante tu presencia. Eso fue lo que pasó con José. Que veas a todos los ciudadanos de Canadá, de Estados Unidos, arrodillándose ante Iris, arrodillándose ante Ana. ¿Se imaginan ustedes la obra tan grande que Dios hizo en este pues, muchacho? Bueno, de esa manera fue que Dios obró. Y cuando hablo de pues, rendir pleitesía, y cuando hablo de pues, que se arrodilla ante nuestra presencia, no estoy hablándolo literalmente, porque sabemos que en ese tiempo y en ese contexto era de una manera diferente. ¿Te das cuenta? Así se hacía antes, no ahora. Pero pues esa ilustración la usé para que más o menos ustedes puedan entender la obra que Dios hizo con José. Y vamos a ver de qué manera fue que la hizo. Vamos a ver que José en su primera etapa era obediente y fiel a su padre. Esa era la primera pues virtud que yo vi en José. Era obediente y fiel a su padre. ¿Podemos decir que somos obedientes y fieles a nuestro Padre Celestial? Amén. Bueno, José era obediente y fiel a su padre. Vamos a ver que hay referencias bíblicas que su padre Jacob lo amaba. Porque lo amaba más porque lo había tenido en su vejez. Sabes que cuando nosotros tenemos años y pues ya nuestros hijos ya son mayores, nos entra un niño en casa y nos volvemos locos. Amén. ¿Por qué? Porque nos recuerda la etapa. Porque ya cuando los hijos son grandes, ya pues salen, inclusive le das a dar un beso y se mandan a correr, no quieren, porque se ponen así. Pero cuando vemos una cosa pues tiernita, chiquitica de nuevo, nosotros podemos, de nuevo, empezamos a manifestarles cariño. Débora cuando va a casa de amistades nuestras, que son ya mayores, pues los ancianitos se vuelven locos. Amén. Bueno, Jacob dice que pues amaba más a Josué porque lo había tenido en su vejez. Amén. Pero si escudriñamos más la palabra del Señor, vamos a ver que ciertamente él lo amaba más. Amén. Porque lo había tenido en su vejez. No quiere decir de que aborreciera a todos sus hijos, ni mucho menos. También los amaba. Amén. Pero a este, pues en especial, tenía ese cariño porque, como vuelvo y repito, lo había tenido en su vejez. Amén. Ya cuando todos los hijos ya eran grandes, pues era pequeño, necesitaba más cuidados y estaba pues mucho más pendiente de él. Pero vamos a ver que a través de la Escritura nos revela que pues también Jacob confiaba en José. Amén. Ya eso es algo, ya eso es una cosa diferente. Una cosa es pues amar a alguien y otra cosa es confiar en alguien. Amén. Una cosa es amar a alguien y otra cosa es confiar. ¿Y por qué podemos afirmar esto? Porque le daba a José tareas que aún siendo el más joven, amén, la tarea que Jacob le daba era que supervisara a sus hermanos. Normalmente eso le corresponde al hermano mayor, ¿no? El hermano mayor es el que debe pues, supervisar todo lo que hacen los hermanos menores, es el que debe cuidar, de velar, en caso que esté, y es su responsabilidad. Pues bueno, en este caso era diferente. En este caso, la responsabilidad, pues Jacob se la dio a José, que supervisara lo que hacían sus hermanos. Amén. Y vamos a ver que pues esta tarea que se le fue encomendada a José, esta tarea era una tarea un poco bien difícil. Era bien difícil. ¿Por qué? Porque sus hermanos le aborrecían por el trato pues, de preferencia, podemos decir, que su padre tenía para con él. Amén. Sus hermanos le aborrecían por eso. Quiere decir que era una tarea complicada, difícil, era una tarea en la cual él iba y vivía aflicción. Amén. Era una tarea que no era fácil. Era una tarea que no era fácil. En Génesis yo no voy a que ustedes busquen todas las citas bíblicas porque por el tiempo ya estamos un poco complicados. Pero bueno, yo voy a ir dándoselas. Pueden anotarlas y escudriñar en casa. En Génesis 37:12, aquí vemos cómo es que pues su padre pues establece que fuera pues más bien a supervisar y a informarle
de cómo le estaba yendo a sus hermanos. Amén. Dice Génesis 37:13, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Aquí vemos la primera cualidad. Amén. Jacob lo envía, Jacob le dice: ve a ver dónde están tus hermanos, qué están haciendo, e infórmame, para estar tranquilo, para estar pues sereno. Amén. ¿Y qué dice Josué? Heme aquí. Es decir, a José le estaban dando una tarea ya muy complicada, ya estuvimos viéndolo, una tarea donde iba a encontrar él la aflicción, iba a encontrar él pues el desánimo, iba a encontrar él pues todas esas cosas. Era una tarea que no era agradable, mas sin embargo, ¿qué dice José? Heme aquí. Amén. Esa es la primera pues cualidad, la primera enseñanza que nosotros podemos pues ver. Cuando nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, amén, pues nos da instrucciones, a veces esas instrucciones, a veces ese camino por el cual nosotros vamos a transitar es doloroso. A veces es doloroso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos negarnos a nuestro yo. Mas sin embargo, ¿qué nosotros debemos decir a nuestro Padre? Aunque el camino sea doloroso, aunque el proceso sea duro, heme aquí. Muchas veces no decimos heme aquí. Muchas veces transitamos por un camino mucho más fácil. Amén. No quiero pasar por eso, no quiero estar ahí. Se burlan. Amén. Me amenazan. Me quieren matar. No voy a hacer eso. Bueno. Nosotros debemos pues obedecer las instrucciones de nuestro Padre Celestial como lo hizo José. José dijo: heme aquí, sabiendo que cuando llegaría iba a sufrir pues burlas, iba a sufrir amenazas, iba a sufrir violencia. Pero fue fiel. No le dijo a su padre: no lo voy a hacer por esto. Y no lo voy a hacer por estas razones que te doy. No. Dijo: heme aquí. Amén. Debemos aprender de esto. Y Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Amén. Vamos a ver que José, a través y por las indicaciones de su padre, soportó pues los malos tratos, las burlas. Esto ya lo habíamos comentado. Amén. Siendo fiel, se mantuvo fiel, se mantuvo obediente a las indicaciones de su padre. Muchas veces Dios nos da indicaciones a nosotros. Búscame, aunque el mundo no lo entienda y te critique. Búscame, aunque el mundo no lo entienda y te critique. Búscame y vive con lo necesario, que yo soy quien te suple. Amén. Muchas veces nosotros andamos afanados. Muchas veces nosotros andamos preocupados por el día de mañana. Dios te dice: búscame y vive con lo necesario, que yo soy quien te suple. Otras veces Dios te dice: mantente de mí enamorado. Amén. Mantente de mí cerca. Eso cuesta. Porque eso implica vivir manteniendo y vivir manteniéndonos y vivir no prestándole atención a muchas cosas que nos gustan. Por eso es difícil. Mas sin embargo, ¿qué Dios te dice? Mantente de mí enamorado. Eso es lo que hacía José, hermano. Eso es lo que hacía José. Muchas veces duele en nuestra carne. Pero ¿queremos aprender de él o no? Pues vamos entonces a aprender de él. Vamos a imitar las buenas conductas. Vamos a ver que el tiempo sigue pasando, pues los días, los meses siguen pasando. Y vamos a ver cómo es que José empieza a manifestársele un don espiritual. Amén. José empieza a manifestarse y José empieza a operar en dones de revelación. Todos saben cuáles son los dones de revelación: discernimiento espiritual, palabra de ciencia, conocimiento y palabra de sabiduría. Son dones espirituales.
dones en los cuales Dios te revela, te da, te comunica información espiritual para provecho. Amén. Generalmente en este tiempo es para provecho de su iglesia, para provecho del cuerpo de Cristo. Amén. Pero vamos a ver que cuando José comienza a fluir en estos dones, él no empieza a fluir en plenitud. ¿Amén? Porque casi siempre las cosas empiezan de una manera pues muy imperceptibles. Después, a medida que nosotros vamos caminando con el Señor, siendo obedientes, siendo fieles, ese don empieza a manifestarse y empezamos a como subir escalones, subir peldaños, amén, en el propósito del Señor. Es decir, empiezas de lo más básico a lo más profundo. Nunca vas a empezar operando en plenitud, es poco a poco, amén. Entonces, amén. De esa manera empezó José, empezó a fluir poco a poco. Ya vimos que antes fue obediente, era un chico obediente a las indicaciones de su padre, era un chico fiel a las indicaciones de su padre, soportó las aflicciones, amén, soportó los malos tratos, soportó todas las cosas que hacían con él, y aún así decía, heme aquí, heme aquí, amén, heme aquí. Vamos a ver por qué nosotros decimos que José no operaba aún en la totalidad del don que Dios pues le otorgó, no operaba todavía en plenitud. Primeramente, para eso vamos a buscar, pueden anotarlo, algunas referencias bíblicas refiriéndonos a estos dones de revelación, que nosotros podemos también sacar pues enseñanzas para poder entender el por qué José no operaba una total plenitud en los dones de revelación. Vamos a ver en el Números, libro de Números, capítulo 12, versículo del 6 a 8. Del 6 al 8 yo voy a hablar, vamos a ir adelantando porque si no, no nos da tiempo. Y les dijo, oye ahora mis palabras, este es Dios. Escuchen, cuando haya entre vosotros, este es Dios dándole las indicaciones de cómo Él se iba a manifestar a los profetas en Israel. Amén. Dios en medio de la congregación levantaba a uno y todos debían escuchar la voz de Dios a través de él. Amén. Ahora, a ese que Dios iba a levantar, que Dios levanta ahora muchos, amén, por cuanto ya no solamente un pueblo, amén, sino que es el mundo. Es imposible que un solo creyente pueda ministrar al mundo, a todas las naciones a la misma vez. Por eso es que Dios en este tiempo también establece esto. Escuchen lo que dice Dios. De qué manera Él se iba a manifestar a ese vocero, a ese profeta, a ese hijo suyo, a ese creyente que iba a transmitir sus verdades. Y Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Escuchen, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Aquí vamos a ver una característica de todas aquellas personas que fluyen en dones de revelaciones, visión, sueños. Escuchen, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. En la escritura, se refleja que Moisés tuvo una relación con Dios muy cercana. Dios le hablaba a Moisés cara a cara, dice la escritura, como habla cualquiera a su compañero. Pero después de Moisés, Dios dijo, ya, esto no lo voy a hacer más. Al que yo me manifieste, al profeta al cual yo le transmita mis palabras, va a ser a través de visiones y sueños. Y dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no, otra palabra clave, por figuras. Entonces vemos tres palabras clave: sueños, visiones y figuras. Amén. Sueños, visiones y figuras. Me gusta este tema.
Otra versión dice, escuchad lo que voy a deciros. Cuando un profeta del Señor se levante entre vosotros, yo le hablo en visiones, me revelo a él en sueños. Y otra versión dice, Yahvé le dijo entonces, oigan bien mis palabras, si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones y solo le hablo en sueños. Todos estamos ya claros. ¿Amén? Todos estamos ya claros en eso. Ahora, vamos a ver. Bueno, le voy a agregar otra versión rápido. Dice, oigan mis palabras por favor. Si llegara a haber un profeta de ustedes para Dios, sería en una visión. Como me daría a conocer a él, en un sueño le hablaría. ¿Ven qué lindo? Dios siempre guiando a su pueblo de una manera u otra. Amén. No dejándolo huérfano nunca. Siempre el pueblo iba a saber lo que debía hacer. Siempre. No iba a estar huérfano. Entonces, palabras claves, pues vimos que era pues visión. Visión es la capacidad de ver, ¿no? Ahora, en el caso que nosotros estamos hablando es la percepción de ver las realidades espirituales, los mensajes espirituales de Dios. Amén. Ya no es ver con tus ojos físicos, sino es ver con tus sentidos espirituales. ¿Se acuerdan de Pedro? A la hora tal, subió a la azotea y de pronto el cielo se abrió y fue bajado. ¿Ves? La visión que Dios te da, amén, espiritual, y después la interpretación, amén, que también viene de parte de Dios. Son dos cosas. Está la visión y está la interpretación. Quien opera en visiones todavía no opera en el don pues a plenitud. Debe de tener la correcta interpretación. Por eso es que vemos que hay muchos escándalos, por eso es que vemos que hay muchos desórdenes, porque muchas personas y muchos creyentes piensan que por ver algo, porque Dios te muestre algo, ya. No. Hay que discernir espiritualmente, correctamente el mensaje de Dios. Y si no estás seguro qué significa, no hables. No hables. Y mi consejo es que mientras se está aprendiendo esto, no digas Dios me dijo. No metas a Dios en eso, porque es que estás aprendiendo. Te puedes equivocar y tomar el nombre de Dios en vano. Por eso yo me he llamado a capítulo. Bueno, yo no soy mucho de estar queriendo ser protagonista, ni mucho menos. Pero dije, bueno, en caso que Dios use a alguien de la congregación o a nosotros mismos, pues esto es lo que nosotros vamos a seguir, esta norma es la que nosotros vamos a seguir. No decir con ligereza, Dios me dijo. Cuidado, hermano, con decir con ligereza, Dios me dijo. Es mucho mejor, pues, hablar lo que Dios te muestra, sin meterlo a Él. Y ya cuando cojas experiencia, cuando cojas madurez, cuando ya te sea, pues, mucho más fácil, cuando ya domines, entonces ya poner su firma. Amén. Es un consejo. Amén. Para no encontrarnos en problemas. Amén. Amén. Vamos a ver que, pues, ya vimos ya, pues, la palabra, lo que se refiere a visión, palabras clave sueños. Sueños significa, pues, estado de reposo. Un estado en el cual el cuerpo humano está reposando. Y es una cosa, pues, bonita, porque si Dios te dice que te hable en sueños y la definición de sueños es el estado de reposo, más bien lo que quiere decir es que Dios va a hablarte cuando tú estés, pues, reposando en Él, cuando tú estés, pues, descansando en Él, amén. Cuando no tienes todos los ruidos del mundo en tu cabeza, cuando estás concentrado en sus cosas, cuando estás en paz, cuando estás tranquilo, cuando estás separado para Él, amén, sin ruido, sin nada que te pueda pues disociar, amén. Dios te habla cuando estás en estado de reposo, amén. Hay que meterse con Dios, hermano. Amén. Otra palabra clave son figuras. Y yo pensaba, yo decía, Señor, pero ¿cómo es que tú eres? Porque mira, Pedro sube a la azotea, Pedro se le muestra la visión, dice que se le muestra inclusive 2 veces, y él no sabía qué significaba. Y el Espíritu Santo le dice, escuchen,
para que ustedes vean que Dios tiene una manera de hacer las cosas y nosotros debemos de aprender cuál es esa manera para poder recibir de Él lo que tiene, pues, no para nosotros, sino para su pueblo. Amén, porque generalmente los dones espirituales es para la edificación del cuerpo de Cristo, no es para que tú seas levantado. Pero miren para que ustedes vean. Pedro sube. Dios le muestra la visión 2 veces. Escucha una voz. Le dice, mate y come. No sabe lo que es. Mas, sin embargo, viene el Espíritu Santo y le dice, baja, que hombres te buscan. El Espíritu Santo le dice, baja, que hombres te buscan. ¿Por qué el Espíritu Santo no le explicó y le dijo lo de la visión, hermano? Si le está diciendo, baja y hombres te buscan, ¿por qué no le dice lo que significa? Lo que vio. ¿Por qué? Porque Dios tiene establecido que su mensaje va a transmitirlo así. Y debemos ser sabios y dejarnos llevar por Él. No cuestionar. Amén. No recriminar, no reclamar. No, es que Dios habló en su palabra. Dios dijo que iba a ser así. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos aprender de sus enseñanzas. Cuando Pablo va y entra, cuando Pedro va, y entra, que el varón de la casa empieza a explicarle, a tal hora había un ángel, me dijo, tal, dice, ahora entiendo. ¿Ven? Ahí llegó la interpretación del mensaje que Dios dio. Ahora entiendo. ¿Ven? Todo lo que le llevó a Pedro interpretar lo que Dios le había dado. Pero sin embargo, muchas veces nosotros recibimos algo y queremos gritar, Dios me habló, y queremos estar en primera plana. No nos sentamos, no meditamos, no nos aseguramos, hermanos, que es Dios el que está hablando y el mensaje que quiere, pues, transmitir. Entonces, vamos a ver que, pues, con respecto a las figuras, la definición de figuras es la forma exterior de un cuerpo. Un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Pues un cuerpo, pues una flor, una silla, una mesa, un animal. Eso es, pues, son figuras. Cuando Dios te muestra en el mensaje, o en la visión, o en el sueño, figuras, te está dando un mensaje y te está hablando algo. ¿Amén? Algo que debes posteriormente discernir espiritualmente. Y otra palabra clave son acertijos, que hay otras versiones que en este pasaje también pues la reflejan. Acertijos. Y acertijo no es más que algo que se describe de una forma indirecta. ¿Amén? Es lo que Dios usa para hablarle al hombre. Algo que se describe de una forma indirecta. ¿Amén? Bueno. Por eso, ¿cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Esa es la que nunca falla. Porque muchas veces cuando Dios trata con el hombre de estas maneras, no es que el mensaje esté mal. No. Dios da un mensaje correcto. La interpretación del hombre, discerniendo ese mensaje, es el que puede estar, pues, erróneo. Por eso con estos temas hay que tener mucho cuidado. Y bueno, yo solamente, yo estoy elaborando el mensaje. No es para que ustedes ahora, mañana, ¿ven? Es para que ustedes pues también conozcan cosas que son necesarias. Vamos a ver ahora entonces, ¿por qué nosotros podemos decir que José aún no operaba en plenitud en su don, en esos dones de las revelaciones que Dios le dio? Primeramente, porque Josué veía en sueños. José veía lo que Dios quería mostrarle en sueños. Amén. Ciertamente lo veía, ciertamente lo soñaba, era un mensaje de Dios, pero no sabía de la manera que Dios lo iba a hacer. ¿Ves? Algo que recibes, pero todavía no está completo. Vamos a ver que José lo recibe, pero no sabía no solamente la manera, sino en el tiempo que Dios lo iba a hacer. Y tampoco sabía en el área que Dios iba a hacer todas estas cosas, porque tú puedes ser levantado, pero hay muchas áreas.
en cuál de ellas vas a ser levantado. Por eso es que yo les comento y les explicaba que aún todavía no está operando. Amén. En su plenitud. ¿Cuándo fue que empezó a operar en su plenitud? Cuando ya empezó ahí. ¿Cuándo fue que empezó a operar en su plenitud? Cuando ya empezó a interpretar sueños. Vamos a verlo más adelante. Es algo bello. Es algo lindo. Porque es la casualidad que ese oído espiritual de José fue afinado. ¿Pero fue afinado dónde? En la paz, en la abundancia, en la alegría. ¿Dónde fue afinado su oído espiritual? En la cárcel. Es increíble. Es increíble cómo en la prueba y en el dolor. Amén. Dice la Escritura, dije el débil, fuerte soy. Amén. Dije el débil, fuerte soy. Porque cuando no tienes fuerza, Dios la multiplica. Pero muchas veces Dios quiere llevarte a ese lugar para que ahí puedas afinar tu oído espiritual. José entró con un don incompleto y José salió de la cárcel operando en plenitud. ¿Qué fue lo que le dijo José al copero? ¿Por qué están tan tristes? Soñamos un sueño, cuéntenmelo. Amén. Ahí José, en esa aflicción, empezó a operar en plenitud ese don que Dios le había puesto. Y vamos a ver qué pasó. Este mensaje me gusta mucho, está muy bonito. Vamos a ver qué pasó. Pero bueno, les adelanté un poquitico que quizás era para la segunda parte, porque no me aguanté, porque quería hablarlo. Dios me mueve. Pero bueno, vamos atrás ahora. Amén. Vamos a ver los dones de revelación. Bueno, ya vimos que José estaba operando en dones espirituales, pero todavía no en plenitud. Amén. Bueno, vamos a ver con respecto a esto, un ejemplo. Vamos a ver con respecto a esto cómo es operar bíblicamente en un mensaje, en algo que Dios te muestra y también en la interpretación que sería el don, pues operando en plenitud. Ciencia o palabra de conocimiento, Dios mostrándote algo, dándote una información y luego se conecta con la palabra de sabiduría, que es ya pues la interpretación de lo que Dios pues quiere transmitirte. Se unen las dos cosas, se unen los dos dones y es la profecía. ¿Ven? Dice, en caso que Dios te muestre algo para que tú transmitas un mensaje. A veces Dios te muestra algo para que tú hagas algo. Amén. Y es una indicación solamente personal. Dice, aquí el texto bíblico. Hechos 16, 9, versículo 10. Dice, y por la noche, escuchen, el mismo principio, estamos bien conectados. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión, escuchen, en la que un hombre de Macedonia, una figura, ¿ven? Es decir, Dios no le habló, Dios le muestra una visión. De la misma manera que nosotros estamos explicando visiones, sueños, figuras, acertijos. Se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole. Se le mostró una visión en la que un hombre de Macedonia, una figura, estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Amén. Ellos se quedan así. Ahí está la visión, ¿verdad? Bueno, ahora hay que interpretar correctamente pues, la visión. En cuanto vio la visión, de inmediato, es decir, que no tuvieron que pasar tanto trabajo para poder interpretar correctamente el mensaje que Dios le dio. De inmediato procuramos salir para Macedonia. Escuchen, teniendo por seguro, ¿ven? Teniendo por seguro, ¿qué cosa es tener por seguro? Es tú estar plenamente convencido, amén, plenamente, pues, más que convencido, amén, que el mensaje que Dios te dio era ese. Teniendo por seguro es el que muchas veces los creyentes no aplican
y se van a la primera, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Amén. Ahí va Dios, muestra una visión, amén, y también da la capacidad para interpretar correctamente el mensaje. Es algo, pues, bello. Amén. José, Dios le mostró que el sol y la luna se inclinaban ante él, pero no sabía más nada. No sabía ni el tiempo, no sabía de qué manera. Era un don que estaba operando, pero aún estaba inconcluso, no estaba operando en plenitud. Amén. Vamos a ver que José empezó. Qué rápido pasó el tiempo. Una hora ya casi. No, empezamos a las 12:10. Solo hablan unos 10, 40 minutos. Bueno, creo que vamos a dejarlo dentro de un poquito. Vamos a ver que José padeció por ese don que tuvo. Y vamos a ver la actitud que tuvo José en ese padecimiento. ¿Amén? Vamos a ver. Y todos saben que sus hermanos aborrecían a José. Ya nosotros ya estuvimos comentándole a ellos. Pero dice que cuando ellos aborrecían a José, ¿verdad? Dice que no podían hablarle pacíficamente. ¿Amén? No podían hablarle pacíficamente. ¿Por qué? Porque lo aborrecían. Habían contaminado su corazón. Mas sin embargo, la copa que colmó el vaso fue ya cuando el don empieza a manifestarse. Ya cuando el don empieza a manifestarse, ya querían y planificaron matarlo. Amén. Antes era algo que no lo soportaban. Era algo que no le podían hablar pacíficamente. Pero ya cuando el don se manifiesta, ya quieren matar, ya resolvieron matarlo. Ya resolvieron matarlo. Y muchas veces esas cosas pasan hoy en día, hermano. Muchas veces pasan hoy en día. Cuando no eres nadie, y cuando Dios no te ha levantado, y cuando eres amigo de todo el mundo. Pero más sin embargo, cuando Dios empieza a usarte, la palabra de Dios dice que toda obra perfecta mueve la envidia del hombre. Todo lo que Dios hace, que es perfecto en la tierra, amén, todo lo que Dios hace del cielo, que toma a alguien y algo, y ese creyente hace algo perfecto, algo maravilloso, algo que está su nombre, su sello ahí, y da fruto, y es una bendición, y es algo para maravillarse. Todo eso, dice la Escritura, que mueve la envidia de muchos, no de todos, porque nosotros sabemos que tenemos muchos hermanos espirituales, pero también nosotros sabemos que muchas personas entran a la iglesia y no son predestinadas para salvación, porque pues tarde o temprano ellos van a decidir voluntariamente cerrar pues en su corazón a Dios. Es algo que es pues, bíblico. Amén. Bueno, cuando el don se manifiesta de esa manera, vas a tener mucha oposición, porque hay muchas personas que inclusive durante mucho tiempo lo han procurado y todavía no lo tienen, todavía no fluyen en eso. Amén. Porque también sabemos que pues el proceso de santificación, el proceso por el cual Dios nos lleva es un proceso, y poco a poco nosotros debemos de ir dejando atrás nuestras debilidades, amén, dejando atrás nuestros defectos, dejando atrás nuestra carnalidad, nuestras concupiscencias. Entonces, todo eso, hermano, pues está en nosotros. Simplemente de que unos buscan más a Dios y eso muere. Hay otros que buscan a Dios un poco más lento y eso todavía está ahí. Amén. Es un mensaje que, bueno, que hay que tener también madurez para poder asimilarlo. Pero es un hecho que cuando el don empieza a manifestarse, todas esas cosas pues suceden y empiezas a padecer por ese don. Empiezas a padecer por ese don, hermano. Empiezas a ser afligido por ese don. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos preparando un camino
ustedes. No para nosotros. Es para ustedes y para todo el que venga después. Nosotros estamos pagando un precio. ¿Por qué? Por el don que nosotros, o los dones que nosotros queremos que Dios mueva. Estamos pagando un precio. No hemos dejado de trabajar, hermano, nunca. Trabajando muchas horas, 15, 17 horas. ¿Para qué? Para darle lo mejor a ustedes y a todas aquellas personas que vengan. Ya saben que nosotros tenemos prácticamente pues, una próxima pues, vivienda garantizada con el alquiler de esta casina para el próximo matrimonio que salga. Eso es padecer por dones espirituales, por anhelar que ese tiempo venga. Amén. Vamos a ver que por este don a José lo vendieron como esclavo. Amén. Y luego en el proceso también fue injustamente llevado a la cárcel. Todos después conocen el pasaje de José y la esposa de Potifar. Amén. Todos lo conocen, ¿sí o no? Sí. Amén. Vamos a ver ahora que José tuvo una actitud. Y pues la actitud que tuvo este chico fue el mantenerse fiel, sin derrumbarse y sin dudar. Amén. A él le aconteció todo lo peor que le puede acontecer prácticamente a un ser humano, hermano. Fue esclavo, fue vendido y aún así dice que él se mantuvo fiel, firme, sin derrumbarse y no dudó. Es que también se mantuvo sin dudar. Amén. Se mantuvo sin dudar. Y esto pues, es algo de qué, de admirar, porque actualmente podemos ver nosotros que pues, alguien pues, nos rechaza y nosotros pues, prácticamente mucha gente hasta en depresión, hermano. Y otros hasta inclusive se quitan la vida por un rechazo, por un tema que, pues, sin embargo, más de un adolescente que sí era prácticamente para suicidarse por todas las cosas que le pasaron. Era una persona que era un chico, un joven, un adolescente. Todavía no estaba formado como hombre, hermano. Pues todavía tú dices, bueno, entre un hombre, pues bueno, ya eso no está formado. No, un adolescente todavía no estaba formado. Y aún así, hermano, se mantuvo firme, sin dudar, hermano, con todas las cosas que le pasaron. Debemos de aprender. Yo hablé al principio, le dije, ¿quieren llegar al otro lado? Me dijeron todos, sí. Ah, bueno, este es el camino. Amén. Este es el camino que José pasó. Vamos a ver que José, en toda esta aflicción, ¿qué hizo José? Creo que voy a poder terminar el mensaje de todo, porque quité mucho, pero bueno, creo que se están edificando. ¿Qué hizo José? Primeramente se refugió en Dios. Amén. En ese proceso tan fuerte, él no se quejó, él no se compadeció, él no recriminó, él no dije que infeliz soy, cómo es posible que me pasen todas estas cosas a mí, yo siendo fiel, siendo obediente a mi padre, mira lo que me hicieron mis hermanos. Hermano, lo que le hicieron sus hermanos no era para tener una raíz de amargura, era para tener una selva, hermano, de amargura. Que tus propios hermanos, hijos de tu padre, te vendan como esclavo, hermano. Dice que José en la cisterna, ayúdenme. No le hacían caso. Imagínense ustedes, hermano. Hermano, llorando, un adolescente prácticamente. Y no le hicieron caso, hermano. Y cuando pasaron unos ismaelitas le dijeron, lo subieron. Quizás pensó que iba a ser libre. Me están subiendo. Y cuando subió, lo vendieron como esclavo. Peor todavía, hermano. Ese chaval era para que hubiera entrado, se hubiera quitado la vida, hermano. Mas sin embargo, José se refugió en Dios. José se refugió en Dios, hermano. Y no solamente se refugió en Dios, hizo de Dios su fortaleza, sino que avivó en la cárcel, en esa aflicción, el fuego del don de Dios que había en él. Y precisamente en esa cárcel, él es que le empieza a afinar su oído espiritual. Y en esa cárcel empieza a operar en plenitud su don.
Es increíble, hermano. Ujú. Amén. Amén. Entonces vemos que a José antes Dios le hablaba en sueño. Y ya. Pero vemos que ahí, en ese proceso con el cual Dios lo llevó, y esa actitud, escuchen, no solamente es el proceso en el cual Dios te lleve, es también la actitud que tú tomes en ese proceso. Ya ahora Dios le daba la interpretación de los sueños. Completó. Amén. Y empezó a operar en plenitud su don espiritual. Es algo bello. Vamos a ver que cuando Él le da las interpretaciones, más adelante, pues vamos a ir corriendo. Vamos a ver que cuando Él más adelante le da las interpretaciones al copero y al panadero, ¿no? Al copero y al panadero del rey. Amén. Pues humanamente, casi siempre, bueno, nosotros somos seres humanos, se nos sale lo del humano. Humanamente, pues, le dice, cuando salgan, háblanle a Faraón de mí. ¿Entiendes? Muchas veces, a veces queremos ayudar a Dios. Pero a Dios no hay que ayudarlo. No hace falta ayudar a Dios. Dios mismo a su tiempo va a hacer todas las cosas. Es como, bueno, que yo vaya, o que Carlos vaya, o que ustedes mismos el día de mañana, en un futuro, sean invitados, y cuando terminen de predicar empiecen a repartir tarjeticas. Este es mi teléfono, este es mi número, este es mi ministerio. No hace falta hacer eso. ¿De acuerdo? Dios mismo Va a ser. va a hacer todas las cosas a su tiempo. Hombre, el que lo hace, yo no lo critico, no lo juzgo. Yo simplemente doy mi opinión, lo que yo haría. Pero José estaba haciendo eso. Oye, háblale de mí. Dios fue quien, bueno, dice, háblale de mí a Faraón. Háblale de mí que estoy aquí. Háblale de lo que yo hice. Amén. Mas, sin embargo, pues claro, pues ¿qué establece la palabra de Dios? ¿Qué dice? Que el que salió se le olvidó. ¿Por qué? Porque Dios nos hace entender todas las cosas a través de su palabra. Amén. El que salió, pues, se le olvidó. También podemos aprender de eso. Vamos a ver que Dios a su tiempo, no cuando José le dijo, habla a Faraón de mí, no, Dios a su tiempo empieza toda la maquinaria espiritual de Dios y Dios pues entiende que ya es el tiempo de levantar a José. Amén. Por todo el proceso por el cual Él lo llevó. Y entonces pues Dios abre una puerta y en el tiempo exacto pues abre la puerta para que ese don que Dios le dio pues pudiera manifestar, pudiera estar en toda su plenitud. Y entonces dice de que pues Faraón sueña. Dice de que cuando Faraón tuvo ese sueño, dice que su espíritu se turbó. ¿Ven? Dice la palabra de Dios en Génesis 41:8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Es decir, Faraón soñó y se levantó y su espíritu estaba agitado. Vamos a ver que también, pues en esa puerta que Dios abre, Dios turba a Faraón, pero también permite que nadie pueda solucionar ese problema. Amén. Nadie pudo solucionar esa situación. Dice Génesis 41:8. Y envió, en este caso Faraón, e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Amén. Es decir, que cuando ya tú tienes un tiempo pues para florecer, para levantarte, hermano, vas a hacerlo sí o sí, porque es Dios metido en el asunto. Es Dios metido en el asunto, Dios moviendo los hilos para que todas esas cosas ocurran. Vamos a ver que ahí también una puerta que Dios abrió es que Dios se valió de la cercanía de alguien que ya fue ministrado por José. En este caso, pues la persona que ministró José, correcto, y para hablarle a quién, a Faraón. Muchas veces, para cumplir el propósito supremo que nosotros tenemos aquí en esta tierra por el Señor, debemos empezar por los principios, por el principio. Amén. José ministró a alguien en la cárcel y Dios usó a esa persona para hablarle a Faraón de José. Amén. Nunca menosprecien el boca a boca. Ahora hay internet y muchas redes sociales, pero nunca menosprecien el método de toda la vida. El método de toda la vida es el boca a boca, hermano. El boca a boca. El que Dios te ministre
que Dios ministre a alguien y esa persona salir desbocada, desesperada, anunciando las maravillas que Dios hizo en ella por una necesidad impuesta por Dios mismo. Amén. Nunca menosprecien eso, de boca a boca. Nunca lo menosprecien. Que es el método de toda la vida. Amén. Y más en los tiempos de Jesús. Vamos a ver que más adelante, rapidito, vamos a ver la humildad pues, que tuvo José ya después que pues, entendió que era de la manera que Dios tenía establecida y no él queriendo pues prácticamente pues vaya, como quien dice promocionarse, porque habla prácticamente de lo que hice yo, no es de lo que hiciste tú, es lo que hizo Dios a través de ti. Dice que bueno, que José reconoce su humildad, ¿no? Porque cuando lo traen a Faraón, dice que bueno, que Faraón pues envió y llamó a José, capítulo 41, versículo 14, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino a Faraón. Amén. Entonces Faraón le dijo, he tenido un sueño. Faraón empieza a hablar con él y dice que José le responde. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces José le responde diciendo, no está en mí. ¿Ven la diferencia? No está en mí, no soy yo. Dios será el que dará respuesta propicia a Faraón. Amén. Dios también había tratado con José en cuanto a la humildad. José en la cúspide de su proceso, amén, desarrolló ¿qué? La humildad. ¿Recuerdan a José siendo adolescente? Soñé que el sol y la luna se inclinaban ante mí. Hicieron un vestido de colores y andaba paseándose con todo ese vestido de colores. Yo soy prácticamente aquí. Amén. Soñé que habían 12 manojos y el mío. Y los 12 manojos, ¿quién eran? Las 12 tribus de Israel, sus 12 hermanos. Y todos se inclinaban ante mí. Y lo proclamaba y lo decía. Bueno, aquí vemos a don José totalmente diferente. Amén. Diciendo, la respuesta no está en mí. Yo no soy nada. Yo soy polvo. Amén. Dios será quien dará la respuesta propicia a Faraón. Un instrumento, ya Dios lo había afinado de tal manera de que era un instrumento perfecto en las manos del Señor para manifestar su poder. Amén. Y entonces ya más adelante, bueno, exactamente, ya estamos exactamente unos 58 minutos. Bueno, debería ser media hora 45, pero bueno. Ahí estamos. Vamos a dejarlo ya ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Correcto. Vamos a dejarlo ahí. ¿Aprendieron hoy? Bonito mensaje. Está pues muy bello, hermano. Tuve que ir cortando porque el mensaje es largo, pero me parece que pues hoy se han edificado con este mensaje de parte del Señor. Amén. ¿Vieron la historia de este pues, muchacho? Hasta ahora lo que hemos visto, amén, de este muchacho fue una historia tremenda. Pero le agradecemos a Dios porque nos ha hablado hoy, le agradecemos a Dios porque hemos podido recibir de él sus enseñanzas y más o menos vislumbrar nuestro camino. Vislumbrar nuestro camino. Vamos a orar por las peticiones. Vamos a orar por todas aquellas cosas que ustedes pues quieran poner aquí. Y aquí ven los niños, chaval, el primero, ¿no? Vamos a orar por el papi de Ana, por su hermano. Vamos a orar por Luis. Amén. Vamos a orar. Ven para acá que la puerta está abierta, chavales. Vamos a orar por las peticiones que tenemos hoy. Débora, viene ahora, papu.